Bueno, como el tema de infección de vías urinarias, primero pues se va a definir como la existencia de gérmenes patógenos en la orina por infección de la uretra, vejiga, riñón o próstata. El motivo más común, bueno, más bien las infecciones de vías urinarias va a ser el motivo más común de consulta y más comúnmente se presenta en mujeres. Tiene incidencia aún mayor en mujeres de edad reproductiva, 30 veces más incluso que en un hombre. Y esto cambia a los 50 años, ya que en hombres aumenta más el riesgo por la obstrucción. Por riesgo de obstrucción y en el caso de la hiperplasia prostática benigna. Como patogenia, tenemos que las infecciones de vías urinarias se van a dar mediante tres vías. Primero, las vías de diseminación más común va a ser la vía ascendente, que esta la van a utilizar microorganismos tanto como la E. coli y enterobacterias. Otra vía de diseminación es la vía hematógena, que esta se va a limitar a solamente algunos microorganismos, por ejemplo Staphylococcus aureus, la cándida, salmonella, tuberculosis, ya que estas pues van a producir primero primoinfecciones en otra parte del organismo y solamente se van a diseminar a lo que es el tracto urinario. Y por último la vía linfática, que esta va a ser menos común y además de menor importancia, pero la más importante pues va a ser la vía ascendente. Como factores que determinan el desarrollo de las infecciones de vías urinarias, vamos a tener tres cosas. La primera de ellas va a ser los mecanismos de defensa del huésped, la segunda va a ser la virulencia bacteriana y la tercera el tamaño del inóculo. Como mecanismos de defensa del huésped, primero tenemos lo que es la flora normal de la entrada vaginal, la zona periureteral y la uretra, que aquí es donde encontramos microorganismos que nos van a formar la barrera protectora, tales como lactobacillus, por ejemplo. Otras son las propiedades antibacterianas de la orina, ya que esta normalmente pues tiene una osmolaridad alta, una alta concentración de urea y el pH. Otro mecanismo de defensa serían los mecanismos contra adherencia bacteriana. Uno de ellos sería la proteína de Tamm-Horsfall, que esta prácticamente su función es que bloquea los sitios de unión amanosa. Entonces, pues haciendo que las bacterias no se puedan adherir fácilmente y evitando así, digamos, la infección. Otro de los mecanismos es la acción de las células fagocíticas. En este hablamos sobre lo que son los leucocitos polimorfonucleares, que estos van a controlar la diseminación de las bacterias. Como consecuencia, estos leucocitos polimorfonucleares pues pueden llegar a causar lo que son cicatrices renales. Otro mecanismo que tiene de defensa el huésped son las propiedades antibacterianas de la mucosa. Esto es prácticamente lo que es la inflamación, ya que citocinas como el factor de necrosis tumoral, las interleucinas, etcétera, pues son los que van a producir la inflamación para una actividad antibacteriana. Y por último, por los mecanismos de inmunidad específica, que van a ser pues una respuesta inmune innata. Después, como la virulencia bacteriana, esta va a depender de varias cosas también. Una de ellas, por ejemplo, es la adherencia, ya que esta pues va a permitir a las bacterias unirse a la mucosa mediante adhesinas, pues para así su replicación y llegar a producir como tal la infección. Otro de ellos es la polisacáridos capsulares, que esta su principal función será restringir la acción de las células fagocíticas y de los factores del complemento, o sea, inhibiendo pues que las células del huésped la vayan a destruir. Otros serían los lipopolisacáridos, que son compuestos tóxicos que nos van a promover la inflamación. Y algo que también es importante es el biofilm, ya que el biofilm será como un escudo de las bacterias frente a agresiones de su medio ambiente, protegiéndose así pues de la respuesta inmune del huésped. Algo que también es de importancia sería la resistencia bacteriana ante los antibióticos. Y por último lo que es el PIL-IP,
que nos daría nuestro, digamos, el tropismo por riñón, pues causando así una infección de vías urinarias. Y por último, sería el tamaño del inóculo. Con esto nos referimos a los recuentos bacterianos de importancia clínica. Aquí vamos a tener pues varias cifras. Recordemos que para la toma de muestras sería una orina de la mitad de la micción. Entonces, dependiendo de la patología, sería la cantidad del inóculo que es necesaria para considerarse, digamos, de importancia o que no es como tal de cierta importancia. Por ejemplo, la cistitis no complicada, cuando encontramos un recuento de 10.000 por mililitro, en pielonefritis no complicada de 100.000 por mililitro. Y por ejemplo, una infección urinaria con recuento de más de 100.000 es complicada o de gran importancia. Entonces, cualquier presencia de bacterias en una punción vesical es de gran importancia, ya que mediante este método la muestra debe ser completamente estéril. Ahora, algunas de las definiciones que se deben de tomar en cuenta es, por ejemplo, lo que hemos mencionado. IBU, las infecciones de vías urinarias, que es una respuesta inflamatoria del uroterio a la invasión bacteriana, y se va a asociar a bacteriura y piuria, que esto pues va a ser de importancia y lo vamos a mencionar en lo que es el diagnóstico. Otra definición sería lo que es una primoinfección o infección de vías urinarias aisladas, que esto digamos que se produce en una persona que nunca ha tenido una infección urinaria o que el último antecedente de una infección haya sido pues ya bastante tiempo, mínimo 6 meses. Ahora, lo que es una infección no resuelta, esto es prácticamente cuando una vez instaurada la infección pues no responde a terapia. Y a diferencia de lo que es una infección recurrente, que esta se produce después de la resolución exitosa de una infección anterior. Otro término que cabe resaltar también es la reinfección, que esta digamos que sería la reintroducción de las bacterias del tracto urinario. Y lo que es la persistencia bacteriana, esto es cuando una infección de vías urinarias va a estar siendo causada por una misma bacteria reemergente, digamos que no se puede eliminar. Las infecciones de vías urinarias bajas, estas serían lo que es la colonización bacteriana a nivel de lo que es la uretra y vejiga. Y aquí se presentan síntomas y signos urinarios, tales como la urgencia, la disuria, polaquiuria, turbidez y olor fétido de la orina. Por ejemplo, una infección de vías urinarias alta, esta va a ser una colonización a nivel ureteral y renal y va a presentar signos y síntomas de infección de urinarias baja, como los que había mencionado, como urgencia, disuria, poliuria, etc. Y síntomas sistémicos tales como escalofríos, fiebre, dolor lumbar, náuseas y vómito. En lo que son las infecciones de vías urinarias no complicadas, esto pues prácticamente se define como los pacientes sanos que tienen un tracto urinario normal y sin alteraciones funcionales o anatómicas. Y en el caso de las infecciones de vías urinarias complicadas, estas pues prácticamente van a ser lo contrario, se producen cuando hay un tracto urinario disfuncional o anormal, en el caso de malformaciones congénitas o resistencias bacterianas. Ahora, hablando sobre términos que encontraríamos en un examen general de orina, por ejemplo, la bacteriuria, pues va a ser la presencia de bacterias en la orina. Y la piuria serían los leucocitos en la orina. Tanto bacteriuria como piuria son indicativos de infección. Ahora, la bacteriuria sin piuria, esto más que nada nos habla de que hay una colonización bacteriana, pero sin que haya como tal una infección. Y en el caso de que se encuentre una piuria sin bacteriuria, esto pues más que nada nos llevaría a sospechas, por ejemplo, de tuberculosis, de piedras o cáncer, más que una infección, ya que no encontramos pues bacterias. Ahora, la bacteriuria sintomática, esta digamos que la encontramos cuando hay presencia de fiebre, o sea, más de 38 grados centígrados, tenesmo, polaquiuria, disuria o dolor suprapúbico, y además de eso, pues un urocultivo con más de las 100.000 unidades por campo en mililitro. Y
La bacteriuria sintomática, pues esta nada más va a ser la bacteriuria significativa, o sea, más de 100.000 unidades por campo, pero pues sin síntomas, como los que había mencionado. Ahora, hay ciertos factores que indican una infección urinaria complicada. Por ejemplo, las más importantes, una de ellas sería la anomalía funcional o anatómica del tracto urinario. Esto pues en malformaciones congénitas que pues, nos pueden propiciar a una mayor incidencia de infecciones de vías urinarias. Otro sería los problemas de obstrucción que inhiben el flujo normal de orina. Esto, por ejemplo, hablando de litiasis urinaria, ya que la éstasis urinaria pues nos va a contribuir al crecimiento de bacterias y pues así propagarse para causar la infección. Otro de los factores sería el embarazo, además de otra enfermedad metabólica como lo que es la diabetes mellitus, ya que esta pues también nos ayuda o predispone más al paciente a tener infecciones más graves. Además de que, como otros factores, podría ser la presencia de catéteres urinarios o instrumentación del tracto urinario, tales como un sondaje vesical, por ejemplo. Ahora, como factores de riesgo para el desarrollo de una infección de vías urinarias, vamos a tener eh, la vamos a clasificar primero las alteraciones al libre flujo de orina. Aquí pues tenemos las orgánicas, por ejemplo, las más importantes pues sería el reflujo vesicoureteral. Además pues puede ser lo del cateterismo urinario, que es lo que hemos mencionado, pero principalmente reflujo vesicoureteral. Como causas obstructivas dijimos que en personas o en hombres mayores de 50 años pues la hiperplasia prostática benigna o tumores compresivos o pues sí que nos puedan obstruir las vías urinarias, además de estenosis ureteral y como tal lo habíamos mencionado pues una litiasis. Entonces como orgánicas el reflujo vesicoureteral, las obstructivas principalmente la litiasis y funcionales habíamos mencionado el embarazo. Ahora otros factores que nos pueden aumentar el riesgo de desarrollo de infección de vías urinarias habíamos mencionado la diabetes y una hiperplasia de próstata. Y por último, los microorganismos que son más frecuentemente encontrados o que causan más comúnmente las infecciones de vías urinarias, lo que habíamos mencionado, la E. coli, Klebsiella, Proteus y algunas enterobacterias. Las pseudomonas también pueden estar presentes, pero pues principalmente lo que son E. coli, Klebsiella, Proteus, enterobacterias y pseudomonas, ya que todas estas especies van a ser las mismas relacionadas a lo que son catéteres vesicales. Nada más la diferencia pues es que las pseudomonas tienden a ser más agresivas. Algo de lo que había mencionado también, las especies neuropatógenas, o sea, la flora residente, lo normal, por así decir, que podemos encontrar, pues serían lactobacilos, difteroides o Corynebacterium, y por ejemplo también lo que es la Staphylococcus coagulasa negativa, pues serían digamos pertenecientes a la flora normal. Entonces flora normal sería lactobacilos, Staphylococcus coagulasa negativa y Corynebacterium. Ahora en la clínica vamos a encontrar en la cistitis principalmente datos de irritación, tales como la disuria, que sería pues el dolor al momento de la micción, la frecuencia y urgencia, acompañado de un, bueno, puede o no acompañarse de dolor suprapúbico y hematuria, pero pues estos son menos comunes. Y en el caso de las pielonefritis, esta va a estar asociada, como lo había mencionado, a síntomas sistémicos, tales como fiebre, escalofríos y dolor en el flanco. Incluso pues se pueden llegar a presentar náuseas y vómito. Entonces, cistitis, disuria, frecuencia de urgencia y pielonefritis asociada a fiebre, escalofríos y dolor en el flanco, que serían en la clínica pues lo más distintivo. En cistitis pues síntomas irritativos y en pielonefritis síntomas sistémicos. Ahora como diagnóstico principalmente se van a utilizar
ego como un diagnóstico presuntivo y un cultivo como para comprobar la veracidad del diagnóstico. Entonces, en el ego, pues en el ego vamos a ver diferentes hallazgos que pues, nos pueden indicar una infección de vías urinarias. Pues el ego como tal no lo reporta, pero una orina fétida pues puede ser causante de, o más bien como consecuencia de una infección de vías urinarias, además de verse como un aspecto turbio. Ahora, los leucocitos, cuando encontramos más de 10 por campo, ya que cuando encontramos leucocitos en orina, pues nos sugiere una respuesta inflamatoria ante una infección. Otro parámetro que encontramos sería la esterasa leucocitaria, que pues van a ser enzimas presentes en los leucocitos. Entonces, pues si encontramos esterasa leucocitaria, digamos positiva, pues es señal de que hay leucocitos, y si hay leucocitos, pues es señal de que hay una respuesta inflamatoria ante alguna infección. Otro que es de gran importancia son los nitratos. Estos pues van a estar positivos, ya que su presencia pues va a indicar lo que es la reducción de nitritos a nitratos, ya que esto lo van a hacer diferentes uropatógenos, principalmente la E. coli y Proteus, que dijimos que eran los agentes más comunes de infecciones de vías urinarias. Y pues otros agregados, por ejemplo proteínas que pueden estar presentes, el pH, que esto pues también es como lo habíamos mencionado, va a entrar dentro de lo que son defensas del huésped. Entonces, si el pH está alterado, que lo normal debería de ser en una orina de 6.5 a 8, entonces pues esto es lo que nos propicia alguna infección. Y ya en eritrocitos, en caso de que pues sospechemos de hematuria microscópica. Pero principalmente en ego pues encontramos lo que son los leucocitos, la esterasa leucocitaria y nitratos positivos. En el cultivo, pues en existen dos técnicas, la cual es primero pues la siembra superficial directa en agar, que pues pues es prácticamente el que más común se usa. Nada más pues consiste en colocar una parte de muestra en el agar para cultivarlo. Y el otro es la inmersión de una placa. En la placa se sumerge sobre la muestra, y esta tiene dos caras, una para cultivar las bacterias gram negativas, que son las de mayor importancia, como la E. coli, que es la que hemos mencionado. Algo como dato, pues es que la muestra debe refrigerarse y cultivarse en menos de 24 horas, pues para que no disminuya su especificidad. Como tratamiento, se dividen las infecciones de vías urinarias en categorías. Por ejemplo, tenemos la cistitis aguda no complicada, que en esta el tratamiento de primera línea siempre se van a utilizar fluoroquinolonas como el ciprofloxacino. En las cistitis recurrentes en mujeres jóvenes, igual fluoroquinolonas, la más común que se utiliza pues es ciprofloxacino. En las cistitis agudas en hombres jóvenes sigue siendo la misma. Entonces, para cistitis agudas no complicadas y cistitis recurrentes tanto en mujeres y hombres jóvenes, se utiliza el mismo medicamento como primera línea, que es el ciprofloxacino. Ahora, para las pielonefritis agudas no complicadas, para las bacterias gram negativas, que son las más comunes que he mencionado, que eran por ejemplo la E. coli, se utilizan fluoroquinolonas, ya sea ciprofloxacino, levofloxacino, que son las más utilizadas como primera línea. En infecciones de vías urinarias complicadas, aquí vuelve a repetirse lo mismo, como para bacterias gram negativas, la fluoroquinolona, en este caso pues ciprofloxacino, y lo único que cambiaría sería en el caso de que encontráramos una bacteriuria sintomática en embarazadas, ya que aquí el tratamiento consistirá como primera línea la nitrofurantoína. En el caso de que encontremos bacteriuria sintomática, vamos a utilizar
como primera línea las penicilinas, por ejemplo amoxicilina como primera línea, y si no, como segunda línea las cefalosporinas. En este caso, pues la cefalexina sería el de elección. Entonces, de nuevo, como tratamiento para cistitis aguda no complicada, cistitis recurrente tanto en mujer como en hombre joven, ciprofloxacino. En pielonefritis aguda no complicada, de nuevo, ciprofloxacino. En infecciones de vías urinarias complicadas, pues principalmente se utilizan igual ciprofloxacino, y nada más cambiaría en lo que son bacteriuria sintomática en embarazadas, que se utilizan la nitrofurantoína, y en embarazadas sintomáticas se utilizan como primera línea las penicilinas, como amoxicilina, y como segunda línea las cefalosporinas, como la cefalexina. Ahora, hablando sobre lo que es la pielonefritis granulomatosa, esta como tal pues será una infección renal crónica que genera una destrucción generalizada de lo que es el riñón. Esta va a estar caracterizada por lo que es la acumulación de macrófagos espumosos cargados de lípidos. Cabe resaltar que como antecedentes vamos a tener lo que son las nefrolitiasis, que pues estas digamos pues va a ser el antecedente de mayor importancia para desarrollar esta enfermedad. Otro de los antecedentes pues sería una obstrucción, que pues por lo mismo puede ser por litos, infecciones principalmente causadas por las mismas bacterias que ya había mencionado, tanto por E. coli como Proteus. En la clínica, principalmente pues los antecedentes de nefrolitiasis pues nos pueden llevar a sospechar de, aparte acompañado de lo que son dolor en flanco, síntomas sistémicos como dolor en flanco, fiebre, escalofríos, además de una bacteriuria persistente, y pues se puede acompañar de malestar general. Para el diagnóstico principalmente se utiliza lo que es la tomografía computarizada, ya que aquí vamos a evaluar lo que son las características del riñón, y en caso de que tenga antecedentes obstructivos, que pues va a ser lo más común, pues es en donde lo podemos visualizar, así como se observa aquí en esta imagen. Otro estudio que nos puede ayudar con el diagnóstico sería una ecografía, ya que aquí nos va a mostrar el aumento de lo que es la silueta renal y masas llenas de líquido, pero como tal pues el gold estándar pues sería la TAC. Y para el tratamiento pues es una nefrectomía, ya que esto pues como lo había mencionado pues puede ser destrucción generalizada del riñón, entonces lo que se utiliza pues es una nefrectomía, y en caso de ser infeccioso pues terapia antimicrobiana, dependiendo pues del agente causal, ¿no? Y para lo que es la pielonefritis enfisematosa, esta va a ser una infección aguda necrotizante del parénquima y tejido perirrenal causado por patógenos formadores de gas. Esta principalmente se va a presentar en lo que son pacientes diabéticos y algunos con cálculos urinarios, pero pues principalmente como antecedentes en personas diabéticas. Y esto va a ser por, digamos, antecedente infeccioso también, ya que la E. coli pues sería el agente común más frecuente. Como clínica vamos a encontrar datos de una pielonefritis aguda grave, tales como fiebre, vómito, dolor en el flanco, y incluso puede haber neumaturia, como estamos mencionando, que son causado por patógenos formadores de gas. Pues la neumaturia es cuando se encuentra pues este gas, ¿no? en lo que es la orina. En el diagnóstico pues se utiliza la radiografía de abdomen, ya que aquí se puede visualizar lo que es el gas tisular en el parénquima renal, pero como tal el gold estándar sería la TAC o la tomografía computarizada, ya que pues nos puede definir tanto la extensión del enfisema como la gravedad de y pues así guiarnos hacia el tratamiento, que el tratamiento como tal pues sería una nefrectomía. La nefrectomía además la mayoría de los pacientes que presentan pielonefritis enfisematosa presentan también sepsis, entonces
se tendría que utilizar, pues corregir con la nefrectomía, además de la presencia de sepsis, pues corregirla con la reposición de líquidos y una terapia antimicrobiana.